una caída en la natalidad, según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Informes de Salud. Los nacimientos en Argentina cayeron un 47% en apenas 10 años. Pero esto no se debe solo a un factor económico. Decíamos que en un tiempo mucha gente decía, en realidad no voy a tener hijos porque no puedo, no puedo mantenerlos de alguna forma. Ahora hay un cambio en que los jóvenes eligen para su estilo de vida no ser ni madres ni padres. Y sobre este tema vamos a charlar con Anabela Serventi, que es psicóloga, que nos va a explicar un poco de qué se trata este fenómeno que nos está atravesando a todos como argentinos. Bienvenida, Anabela, a MDZ Club. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, las estadísticas son alarmantes en este sentido. Fíjate que para que la tasa de recambio de natalidad esté normalizada y permita justamente el recambio poblacional, se calcula en 2.1 hijos por mujer, ¿sí? 2 hijos porque se supone 2 progenitores, ¿sí? Entonces hay 2 hijos que recambian esos progenitores, y el decimal 0.1 porque se calcula por mortalidad infantil, por brecha de género en los nacimientos y demás, ¿bien? Nuestro país actualmente está en 1.2 hijos por mujer, ¿sí? Sino un poquito más bajo, con lo cual está muy por debajo de esa tasa de recambio. Es uno de los países con menos tasa de natalidad en Latinoamérica, de hecho, ¿bien? Entonces, ha cambiado nuestro paradigma de vida en la vida cotidiana en general, y cuando hablamos de que no preocupa tanto la causa económica, en realidad lo que no preocupa tanto es lo monetario, porque estas nuevas generaciones, siendo nómades digitales además y teniendo trabajos ligados a la tecnología, tal vez esa no es la preocupación principal, pero sí lo económico en otros términos, lo económico en términos de planificación familiar, de políticas públicas, de tiempo para dedicarse a la crianza, ¿sí? De cómo es esa vida compartida, el tema habitacional. Fíjate que cada vez se construyen viviendas más pequeñas, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Esas son todas las preocupaciones que van teniendo, ¿no? Sin embargo, encuentran, que todavía la vida familiar es las cosas que más satisfacción le brindan. Claro, justamente de eso te iba a consultar, porque las nuevas generaciones priorizan la familia, pero a su vez no tienen en sus planes de vida ser padres o madres. Sí, ¿Cómo exacto. se explica este? Viste, esto tiene que ver con cómo ha cambiado nuestro paradigma vincular también. A nivel vincular, el impacto de la tecnología, ¿sí? Nos ha hecho hiperconectarnos, pero a la vez más torpes para el encuentro real, ¿bien? Y nuestro paradigma de vinculación empezó a ser cada vez más egocéntrico. Estoy dispuesto a recibir todos los beneficios de contención amorosa, de cuidado, de sostén, de confianza, pero no estoy tan disponible para darlo con todo el trabajo que eso implica, ¿no? Y esto también se traduce en lo que es la vida familiar y la planificación familiar. Anabela, ¿qué tal? Buen día, te saluda Juan Manuel Torres. Ahora bien, cuando nosotros nos comparamos, por ejemplo, con una generación más atrás, es decir, nuestros padres, en muchos casos vemos que, no sé, a los 20 años ya empezaban a ser padres, ¿no? Y, por ejemplo, 30, 35 años, tenían algunos hasta 3, 4 hijos, cuando ahora vemos en nuestras generaciones que es al revés, ¿no? Que quizás hay gente que tiene 30, 35 años, casi 40 años y que todavía no tiene hijos y que quizás tampoco es que se lo ha planteado tanto. ¿Esto pasa o no? Sí, pasa. De hecho, se corrió 10 años el inicio de la maternidad, ¿no? Si bien antes empezaba entre los 20 y los 24, ahora está empezando en los 30, 34 el primer hijo, justamente. Y esto tiene que ver también con todo este paradigma, como te decía, de lo económico pensado como mucho más de lo monetario. Fíjate que hoy el sistema educativo te retiene cada vez más tiempo, ¿no? Porque es la carrera, un posgrado, una especialización, ¿no? Algún trabajo que te permita viajar, que te desafíe. El hecho de empezar a hacer carrera sucede cada vez más tarde, y las personas lo buscan como un anclaje de seguridad financiera para el futuro, por supuesto, ¿no? Antes había una presión social, un mandato cultural de que a determinada edad ya tenías que estar casado, tener una familia, tener hijos. Eso era como el plan de vida ideal. Absolutamente. Hoy como los jóvenes toman esos mandatos. Me parece que no les estaría interesando los mandatos. No, y además absolutamente como está bueno, está bueno, digo.
La libertad de elegir, por supuesto, está buenísima, ¿no? Pero además antes era un objetivo sobre el que se diseñaba alrededor toda la vida, ¿no? Uno planeaba esa maternidad o esa paternidad, quiero ser mamá a tal edad, y se planeaba la vida alrededor de ese objetivo, ¿no? Hoy pasa a ser un objetivo secundario en el mejor de los casos, ¿no? Las prioridades están absolutamente cambiadas respecto de la maternidad. Y tiene que ver también con la falta de políticas públicas para esto. Cuando las personas empiezan a mencionar cuáles son las complicaciones de la crianza, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de guarderías en los lugares laborales, con lo difícil que es conseguir licencias para acompañar esa crianza, ¿no? Si el chico está enfermo y hay que llevarlo a un médico, pedir un día en el trabajo es un problema, poder asistir a las reuniones escolares, ¿no? El tema habitacional también, los horarios de escolarización que no coinciden con los horarios laborales teniendo impacto en el presentismo, ¿no? Entonces, hay toda una serie de políticas públicas y sociales que no acompañan la crianza, que no la incentivan justamente, ¿no? Sin embargo, fíjate que están apareciendo un montón de políticas públicas y privadas también respecto de la generación Silver, justamente para acompañar esta población que está envejeciendo y que es el cúmulo más grande de personas, ¿no? Anabela, estamos charlando con Anabela Serventi, psicóloga, sobre la caída de la natalidad en Argentina. Y Anabela, otro tema que mientras te escuchaba se me ocurría es, bueno, hay tal vez políticas públicas que no están acompañando, las nuevas generaciones priorizan la vida familiar, no quieren ser padres, pero a su vez surge otra cosa, que es que muchos tienen las mascotas y muchos tratan a sus mascotas como hijos. Sí, sí, por supuesto, porque el afán de cuidado, el afán de compañía, de pertenencia, ¿sí? La necesidad psicológica básica de afiliación, la seguimos teniendo como seres humanos. Lo que pasa es que culturalmente estamos mediados por otras prácticas y otras posibilidades que ha hecho que ese brindar amor no sea tan abierto como la necesidad de recibirlo, ¿no? Esto que te decía, el impacto de la tecnología en nuestras vidas ha cambiado mucho de nuestras maneras de ser y hacer, ¿no? Entonces, el tema de la inmediatez, que canceló por completo nuestra tolerancia a la frustración, nuestra demora de la gratificación. Fíjate cómo aumentan las relaciones con bots de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un bot está disponible 24 horas los 7 días de la semana, es complaciente, me contesta exactamente lo que estoy buscando, y cuando yo me aburro, no quiero o estoy hastiado, lo cierro, lo elimino, lo apago, ¿no? Entonces, hay algo en la conformación vincular que es un poco más egoísta respecto de lo que quiero recibir y lo que estoy dispuesto a dar, que también empieza a sublimarse a través de las mascotas. Anabela, también, bueno, son temas muy amplios, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso anteriormente se tenía, ¿no?, en esta cultura machista, que el hombre era el que trabajaba, muchas veces la mujer tuvo que relegar, en muchísimos casos, ¿no? Relegaron todo su aprendizaje en las universidades, o dejaron de trabajar solamente para la crianza, y ahora, ¿vos cómo ves esa situación de cómo puede afectar a una mujer ser madre en términos de lo que es, bueno, sus objetivos también, objetivos monetarios, económicos, también laborales? ¿Eso afecta a la hora de planear tener un hijo? Sí, afecta muchísimo. En principio, porque a mí me gusta hablar de cuidadores en general, porque muchas veces el que lleva la crianza es el hombre. Hay hombres que han quedado viudos o que se separaron y se hacen cargo de sus chicos, ¿sí? A veces es un abuelo, un tío quien está presente para cuidar, ¿sí? No necesariamente es una mamá. Pero por otro lado, creemos que estamos muy deconstruidos en esta sociedad, y la realidad es que nos falta un montón. Todavía la brecha salarial es real, todavía la brecha de permisos es real. Un hombre no está tan bien visto que pida permisos en el trabajo para ir a una reunión escolar, para ir a un acto, para ir a llevar a su hijo al médico. Todavía hay muchos prejuicios sobre eso, ¿no? Por eso te decía que si esto realmente es una preocupación a nivel social y nacional, tenemos que pensarlo globalmente. Sin ir más lejos, en entrevistas de trabajo les preguntan a las mujeres si están pensando en tener un hijo. Claro. Totalmente. Porque eso dicen que no influye, pero bueno, ¿para qué te lo preguntan? Sí, influye un montón, realmente influye un montón. Por eso te digo, creemos que estamos muy deconstruidos, pero donde, viste, rascamos la pintura un poquito, empiezan a aparecer viejas capas todavía ahí. Anabela, bueno, es un tema, insisto, ¿no?, muy largo como para hablar y que tiene muchas aristas. En cualquier momento vamos a estar molestándote otra vez, pero te agradecemos por la comunicación. Cuando quieran, ninguna molestia, que estén muy, muy bien. Anabela Serventi, psicóloga, hablando de este tema, ¿no?, que cómo afecta al país, bueno, en lo que es la baja de la natalidad, ¿cómo se puede explicar?
sobre todo. Así es. Hay varias aristas, no solamente por el lado monetario, como explicaba la psicóloga. Y bueno, también esta baja en la natalidad hace que la generación Silver, que es son las personas mayores de 65 años, bueno, también se tengan que pensar políticas para apoyarlos a ellos, porque estamos teniendo una población argentina y una población mundial, no solo argentina, que es mayor.